Buenas tardes con todos. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Recuerden que hemos estado hablando de las reacciones ácido-base. Hablamos también que nuestras reacciones ácido-base provocan en este caso, pues obviamente un catión, un anión. Ya sabemos que de las bases sale en este caso un catión y de los ácidos sale un anión. Recuerden que el catión es positivo y que el anión es negativo. Recuerden, como menciono, ya vimos, ¿no? Todo lo que tiene que ver en cuanto a nuestros ácidos, a nuestras bases. Recuerden que les mencionaba también cómo podemos nosotros identificar una base, cómo podemos identificar un ácido y obviamente una vez que ya identificamos la base, perdón, y el ácido, pues obviamente ya sabemos que de la base sale un catión que es positivo y del ácido sale un anión que es negativo. También hablamos en cuanto a las características de nuestros ácidos, de nuestras bases, les mencionaba algunos. También les escribí algunos que eran importantes, pero que obviamente ya no me avanzaron en este caso a colocarles en mi gráfico, sino pues ya los escribí al lado. Y pues hoy vamos a hablar de los electrolitos que también tienen que ver en cuanto a nuestras reacciones eh, ácido-base, ¿no? Entonces empezamos, como menciono, hablando de nuestros electrolitos. Se puede decir que un electrolito es una sustancia que contiene aniones y cationes. Aniones, ¿eran positivos o negativos? Negativo, Gracias, Alexis, muy bien. Anión era negativo y cation, pues, obviamente, positivo. Anión muy bien, era negativo y cation positivo. Los electrolitos que menciono, que es el conjunto o que es una sustancia que contiene aniones y cationes y que por lo tanto nuestros electrolitos se puede decir que son capaces de conducir la corriente eléctrica. Se puede decir, como menciono, que es capaz de conducir la corriente eléctrica. Una vez, obviamente, como menciono que la sustancia contiene aniones y cationes, pues obviamente se puede decir que es capaz de conducir la corriente eléctrica. Se puede mencionar también que por lo general son líquidos, en este caso que contienen iones en solución, pero hay también sólidos que son los que conducen la corriente eléctrica cuando están fundidos. Entonces, tanto en sólidos como en líquidos, se puede decir que pueden conducir la corriente eléctrica, porque obviamente contienen iones que me ayudan a conducir la corriente eléctrica, tanto en sólidos como en líquidos. Sólidos, pues obviamente conducen la corriente eléctrica cuando están fundidos y líquidos, pues se puede decir que nuestra solución contiene iones para conducir nuestra corriente eléctrica. Hablando de los electrolitos, se puede decir que la mayoría de ellos pues son ácidos, son bases o son sales. De ahí que tienen iones, ¿no? Las sales, recuerden, tienen iones. Entonces, mis electrolitos pueden ser ácidos, pueden ser bases o sales. Les escribo, mis electrolitos pueden ser ácidos, pueden ser bases y también pueden ser sales. Como menciono, los electrolitos ácidos, bases y sales. Sin embargo, pues se encuentran también en condiciones de alta presión o temperatura. Se puede decir que algunas o algunos gases pueden llegar a comportarse de manera similar a un electrolito. ¿Qué necesita para ser electrolito? Pues necesita contener aniones y cationes para conducir la corriente eléctrica. Recuerden en este caso
que hablando en una solución líquida, pues contiene iones, ¿no? Que ayudan, obviamente. Y sólida, pues, cuando están fundidos. Igual nos ayudan a conducir la corriente eléctrica. Mencionamos entonces que para llegar a comportarse de manera similar a un electrolito tiene que tener todo lo mencionado, ¿no? Y pues obviamente estas menciones se pueden obtener mediante la disolución de un polímero. Este polímero puede ser biológico o puede ser sintético. Ejemplo de polímero biológico, pues puede ser el ADN, ¿no? Para, para en este caso realizar, ¿no? Esta disolución del polímero. Entonces, si nosotros colocamos un ejemplo, se puede decir que, a ver, voy a tomar un poco de sal y la disolvemos en agua. Tomamos una sal, la disolvemos en agua. Estos iones, recuerden que al ser sal, como menciono, pues tiene iones y estos iones que la componen se separan. Por cómo se separan, ya vimos el proceso de ionización. ¿Quién recuerda el proceso de ionización? Pues como menciono, si tomamos una sal, la disolvemos en agua, los iones que en este caso componen a nuestra sal se separan. ¿Por qué proceso se separan estos iones? Pues por la ionización. ¿Qué es la ionización? ¿Recuerdan? Bien, proceso de ionización. Bueno, en este caso, pues es en donde cada cation y cada anión se rodean de moléculas de agua, ¿no? Nuestra ionización. Y como resultado, en este caso, pues ya es una solución que contiene iones disueltos gracias a la ionización y así se caracteriza por conducir la electricidad, que es a lo que quiero llegar, ¿no? Como menciono, nuestros electrolitos contienen aniones y cationes para conducir la corriente eléctrica. En este caso, cuando son líquidos, contienen iones en la solución. Sin embargo, pues algunos gases pueden llegar a comportarse de manera similar a un electrolito. Recuerden que se puede obtener mediante la disolución de un polímero, esta condición de electrolito. Como mencionaba, cómo se puede en este caso convertir un gas en pues si nosotros tomamos una sal, la disolvemos en agua, pues estos iones que la componen se separan. Como menciono, este proceso se llama ionización. ¿Cuál es el proceso de ionización? En donde cada anión y cation se rodea de las moléculas de agua. Como resultado de esto, pues obviamente ya tenemos una solución con iones disueltos y estos iones se caracterizan por conducir la electricidad. Voy a colocar un ejemplo, pues, de la sal común, ¿no? De la sal común, del cloruro de sodio en este caso, que, pues, recuerden, el cloruro de sodio, pues, es sólido y tenemos el sodio y el cloro, ¿no? Que en este caso el sodio es acuoso y el cloro también. Recuerden que el sodio es positivo, negativo, tenemos en este caso un cation, tenemos un anión. Los dos son acuosos y obviamente la sal al colocarla en agua, en este caso se produce la ionización, en la cual pues obviamente ya tenemos iones disueltos. Y estos iones se caracterizan por conducir la electricidad. ¿Sí ven? Todo tal cual, pues en cuanto a mis electrones, hay electrolitos, perdón, en cuanto a mis electrolitos.
Listo. Y listo. Recuerden que en cuanto a gases también pues mencionaba que se puede pues convertir en un electrolito. Pues un ejemplo es el dióxido de carbono, que en este caso es un gas, ¿no? El dióxido de carbono también es capaz de reaccionar con agua y se producen estos iones que se mantienen en solución. En este caso, pues el carbonato, el bicarbonato y el hidróneo. Listo. Tal vez tienen preguntas, dudas en cuanto a los electrolitos. No, Lice. Listo, Santi, todo claro. Gracias. El resto todo claro, tal vez alguna duda, alguna inquietud. No, Lice. Ya, listo. Sin dudas, inquietudes. Entonces, pues seguimos, ¿no? Recuerden que nuestra ionización nos ayuda en este caso en cuanto a las soluciones líquidas a producir iones en esta solución. ¿Para qué nos ayudan estos iones? Pues obviamente para tener la conductividad eléctrica, ¿no? Listo. Vamos ahora a hablar de la clasificación de nuestros electrolitos, obviamente, ¿no? Recuerden que estamos hablando de nuestros electrolitos. Listo. Antes de seguir, pues, no sé si tal vez si me escuchan bien en cuanto al internet o tal vez se me entrecorta algo que repita. Si sucede ello, pues me avisan ya, porque no estoy con el internet de casa, sino pues estoy en otro lado y no sé qué tal es este internet. Entonces, me avisan si tal vez me trabo, si tal vez algo por ahí no se entiende, pues les repito, ¿no? Pero pues hasta ahora todo bien. Tal vez por ahí algo que me Sí, entrecorté. todo bien. Ya todo bien. Listo, gracias, Alexis. Listo, todo bien, entonces, ya. Vamos en cuanto a los electrolitos, que se dividen, obviamente, teniendo en cuenta un criterio, el cual tenemos un criterio cualitativo, el cual tenemos electrolitos fuertes y tenemos electrolitos débiles. Tenemos, como menciono, electrolitos fuertes y electrolitos débiles en cuanto a nuestra clasificación. Y se puede decir que nuestros electrolitos fuertes son compuestos que se disocian prácticamente en su totalidad. No existe, se puede decir, ningún residuo en cuanto eh, no existe ningún residuo en cuanto a su disolución, ¿no? Entonces, se puede decir que obviamente conducen la corriente eléctrica con total normalidad. Y pues los electrolitos débiles, en cambio, son sustancias en las que se ioniza solo una parte. Solo una parte de nuestras sustancias se ioniza, obviamente de nuestras moléculas originales, y por lo tanto no contribuyen a la conducción de corrientes eléctricas, porque como menciono, al ser electrolitos que no se disuelven en su totalidad, se puede decir que obviamente no puede llegar a conducir eh, nuestra nuestra, nuestra, nuestras, nuestra corriente eléctrica, ¿no? Porque obviamente, como menciono, no puede hacerlo porque no se ha disuelto toda nuestra sal, en un ejemplo, ¿no? No se ioniza absolutamente toda nuestra solución. Y por ello, pues se le denomina electrolitos débiles. Y electrolitos fuertes, en cambio, ¿qué? Pues se puede decir, en cambio, que son compuestos que se disocian prácticamente en su totalidad y dan lugar a soluciones que conducen la corriente eléctrica. Porque ellos sí, como menciono, se disocian prácticamente en su totalidad. Listo. Esto en cuanto a la diferencia, pues
de electrolitos fuertes con electrolitos débiles. Como menciono, ¿cuáles son los electrolitos fuertes? Pues son los compuestos que se disocian prácticamente en su totalidad y así pues obviamente dan lugar a soluciones que conducen a corriente eléctrica. Electrolitos débiles, una pregunta para ustedes, ¿no? En cuanto a los electrolitos débiles, ¿conducen la corriente eléctrica, sí o no? Chicos, Mande, listen. en cuanto a los electrolitos débiles, ¿conducen la corriente eléctrica, sí o no? ¿Y por qué no? Electrolitos, dijo. Ajá, Sí, conducen electricidad, Liz. los débiles, Sí, pero de forma limitada. ya, O sea, es como una pequeña fracción de sus moléculas se separan en iones. ya, solo una pequeña fracción se separan en iones, listo. Entonces, por lo tanto, no contribuyen a la conducción de corriente eléctrica. Porque como menciono, pues es solo una partecita pequeña, ¿no? Tal cual nos dice Santi. Ya, listo. Entonces, como menciono, pues se puede decir que nuestros electrolitos fuertes son compuestos que se disocian en su totalidad, los electrolitos fuertes. Como se disocian en su totalidad, pues dan lugar a soluciones que sí conducen a corriente eléctrica. En cambio, hablando de electrolitos débiles, pues son sustancias que se puede decir que no se ionizan en su totalidad. Entonces, por ello, pues se puede decir que no contribuyen mucho a la conducción de las corrientes eléctricas. Listo. Entonces, en cuanto a la clasificación de los electrolitos, todo claro, creo yo, ¿no? Con esta, eh, con esta pregunta. Todo claro, tal vez dudas, ¿no? Sí, Todo claro, Liz. ya, listo. Ya, listo. Vamos ahora a hablar. Se puede decir que existen tres clases de electrolitos fuertes. Vamos a hablar de cada uno de ellos. ¿Cuáles son las tres clases de electrolitos fuertes que existen? Pues tenemos a los ácidos fuertes, a las bases fuertes y a las sales solubles. Como menciono, tenemos tres tipos de electrolitos fuertes, ¿no? Tres tipos de electrolitos fuertes. Tenemos los ácidos fuertes, tenemos las bases fuertes y tenemos las sales solubles. Hablando de ácidos fuertes, se puede decir que forman soluciones acuosas, en las cuales pues cerca del 100% de nuestras moléculas se ionizan. De ahí el nombre, ácidos fuertes. Se puede decir, como menciono, que son soluciones acuosas las cuales cerca del 100% de nuestras moléculas se ioniza. Algunos ejemplos, pues, son el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, el ácido brómico, el ácido hídrico también. Y pues se puede decir
que en cuanto a nuestras bases fuertes, en cambio, pues la mayoría se forman generalmente con los metales del grupo de la familia 1A y algunos que otros pues del grupo 2A. Se puede decir que en cuanto a las bases fuertes, las más comunes son los hidróxidos metálicos solubles. De ahí recuerden que yo les mencionaba que siempre que vean un hidróxido, pues obviamente es una base, porque el OH en este caso, pues es, como mencionó, una base, ¿no? Y pues ahora queda más que claro, creo yo, que obviamente nuestros hidróxidos forman bases. Cada que vean ustedes un OH, pues ¿qué van a hacer? Pues obviamente van a determinar que en este caso es una base. Y pues ahora van a saber también que es una base fuerte. Listo, entonces, en cuanto a las bases fuertes que menciono, la mayoría se forma generalmente con los metales del grupo 1A y algunos del 2A. Los más comunes que menciono son los hidróxidos metálicos. Los hidróxidos, ¿cuál es el grupo representativo? Pues el OH, ¿no? Y obviamente, al igual que nuestros ácidos fuertes, se caracterizan porque se ionizan casi completamente en soluciones acuosas, como en este caso, pues pongamos al hidróxido de sodio. Vamos a colocar un ejemplo. Pongamos el hidróxido de sodio. Como menciono, siempre que ustedes vean el OH, pues obviamente se van a dar cuenta que es una base, ya que como menciono, son los más comunes, ¿no? Y pues el hidróxido de sodio también es el más común. De ahí pongamos un ejemplo, el ácido sulfúrico, pongamos en nuestros ácidos fuertes. Listo. Y en cuanto a a las sales solubles, pues se puede decir que la mayor parte de ellas son compuestos iónicos, tanto en estado sólido como en solución. Un ejemplo, pues puede ser el cloruro de sodio, que ya mencionamos, ¿no? De ejemplos. Sales, pues el más común, el cloruro de sodio. Como menciono, la mayor parte de nuestras sales solubles son compuestos iónicos, ya que obviamente tanto en estado sólido como en solución tenemos en este caso sales. Pues el resultado es sales con iones, ¿no? Sales con iones. Listo. En cuanto a a nuestros tres tipos, tal vez alguna pregunta. No, Licino. Ya. Vamos ahora a hablar un poco de nuestros electrolitos fuertes y solubles. Se puede decir que en soluciones de electrolitos fuertes, la totalidad de nuestras moléculas o entidades elementales se encuentran disociadas. La totalidad en este caso de las moléculas o entidades elementales se encuentran disociadas. O sea, se puede decir que obviamente es totalmente soluble, no existe un residuo en cuanto a la solución. Entonces, pues obviamente se puede decir que ocurre una ionización, ¿no? Vamos a poner un ejemplo en este caso, pongamos una ionización del ácido clorhídrico, en este caso, pues obviamente se produce el hidrógeno y el cloro, en el cual, ¿qué sucede? Se puede decir que obviamente em, todos están en, todos son acuosos, ¿no? Listo. Entonces, se puede decir que las reacciones que describen este proceso de la disolución ocurren principalmente en el sentido de la ionización. Tenemos el ejemplo, ¿cuál? Del ácido clorhídrico. Obviamente se trata de sistemas que no están en equilibrio, pues el grado
de ionización, se puede decir que es cercano al 100% en cuanto a nuestros electrolitos fuertes y solubles. Vamos ahora a ver los electrolitos débiles y solubles. ¿Está claro entonces qué quiere decir nuestros electrolitos fuertes? Se puede decir en este caso que en la totalidad de las moléculas, como su nombre mismo lo dice, fuertes y solubles, se disuelven, ¿no? En este caso, pues se encuentran disociadas todas nuestras partículas, se puede decir, ¿no? Entonces, ejemplo, pues el ácido clorhídrico es uno de ellos, en el cual todas las moléculas, al momento de realizar la disolución, pues obviamente todas se encuentran disociadas, todas se encuentran disueltas y por eso se le denomina los electrolitos fuertes y solubles. Porque como menciono, toda nuestra solución está disociada. Se encuentra en este caso, pues todas nuestras partículas disueltas. Listo. ¿Preguntas? Ninguna, Licen. Listo. Claro, entonces, en cuanto a mis electrolitos fuertes y solubles, vamos ahora a hablar de nuestros electrolitos débiles y disolubles. ¿Qué creen ustedes que obviamente pueda pasar en cuanto a nuestros electrolitos débiles y disolubles? ¿Qué creen ustedes que pueda pasarles a estos electrolitos débiles y disolubles? ¿Creen que se disuelvan, que sean solubles? ¿Qué creen? ¿Sí, no? Cuéntenme. Los electrolitos débiles, ¿ustedes crean que se disuelvan toda nuestra, nuestro soluto? ¿Están por ahí, chicos? Sí, Licen. Ya listo. ¿Qué creen ustedes que suceda en cuanto a los electrolitos débiles y disolubles? Si yo menciono que en nuestros electrolitos fuertes y solubles, pues se puede decir que tenemos se disuelve en este caso todo nuestro soluto. Se disuelve absolutamente todo nuestro soluto, por ello se puede decir que es electrolito fuerte, porque como menciono, tenemos una solubilidad de 100%, ¿no? Y obviamente todas nuestras moléculas y entidades pues están disociadas todas, ¿no? Entonces, dicho esto, los electrolitos débiles y disolubles, ¿qué creen que ocurra en cuanto a estos?
Se queda en equilibrio, le dicen, en equilibrio iónico. Ya mencionan que queda en un equilibrio iónico. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien más tal vez? Nadie más. Listo. Como este caso nos menciona muy bien, se puede decir que en una solución de un electrolito débil y soluble, pues parte de nuestras moléculas se encuentran disociadas y las otras partes se conservan en el estado molecular. En este caso, obviamente, no son solubles, se podría decir, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿qué sucede? Puede decirse que este sistema, pues, ha alcanzado nuestro equilibrio químico. Obviamente, al estar conformado por especies iónicas, se puede decir, ya no se puede denominar equilibrio químico, sino equilibrio iónico. Obviamente. Que menciono. En una solución de un electrolito débil y soluble, por parte obviamente de las moléculas se encuentran disociadas todas nuestras moléculas que son solubles, ellas se encuentran disociadas. Y nuestras otras moléculas que no son solubles se conservan en su estado molecular. Entonces, dicho esto, se puede decir que como unas están solubles y otras no, pues alcanza nuestro estado de equilibrio químico. Y como está en este caso con especies iónicas, podemos mencionar que ya no se le denomina equilibrio químico, sino se le denomina equilibrio iónico, tal cual mencionaba en este caso Sandy, si no estoy mal. Ya, entonces, esto en cuanto a nuestros electrolitos débiles y solubles, ¿no? Recuerden entonces que menciono, pues obviamente en una solución de un electrolito débil y soluble, pues parte de nuestra molécula se encuentra disociada y la otra se conserva en estado molecular. En este sistema se alcanza el estado de equilibrio químico, que obviamente al estar conformado por especies iónicas, generalmente se refiere como equilibrio iónico. Un ejemplo, pues, para un ácido, coloquémoslo hipotéticamente, pues coloquémoslo ácido hipotético, ácido A. Pues obviamente tenemos hidrógeno y tenemos a nuestro ácido hipotético, que como menciono es A. Recuerden, en este caso, pues positivo, negativo, todos son acuosos en cuanto a nuestra disolución, ¿no? Y pues obviamente, si el ácido es un electrolito fuerte, nuestra disociación se produce en 100%, ¿no? Y la probabilidad de la reacción reversible es prácticamente nula. En cambio, por el contrario, si el ácido es un electrolito débil, los iones formados tienden a agruparse nuevamente, ¿no? Y ahí es lo que menciono que se establece un equilibrio entre el ácido y los iones. Obviamente, como en cualquier situación donde se presenta un estado de equilibrio, se puede calcular la constante de equilibrio, que ya les enseñé en este caso cómo se calcula, ¿no? Podemos calcular, como menciono, esta constante de equilibrio para la solución denominada constante de disociación. Se puede mencionar constante de disociación. Y pues cuando se trata de un ácido, en cambio, pues se llama constante de acidez. En este caso, ¿no? Podemos calcular nuestra constante.
Ajá. Y pues el grado de disociación también. Listo. Finalmente, vamos a ver la disociación de las sales. ¿Qué quiere decir esto de nuestra disociación de las sales? Pues se puede decir que varias sales son solubles en agua y se asocian a situaciones de no equilibrio, en los que predominan las formas iónicas en este caso, ¿no? Como menciono, varias sales son solubles en agua y se asocian a situaciones de no equilibrio, en las que predominan las formas iónicas. En cambio, pues, cuando una sal poco soluble se disuelve en agua, se alcanza un equilibrio entre el sólido y los iones. Recuerden, ¿no? En este caso, pues se forman productos de este proceso de ionización de este electrolito. Entonces, cuando una sal es soluble en agua y se asocia en situaciones de no equilibrio, pues predominan las formas iónicas. En cambio, cuando una sal es poco soluble, se disuelve en agua y se alcanza este equilibrio entre el sólido y los iones que forman, en este caso, producto del proceso de ionización, ¿no? Esto en cuanto pues a nuestra disociación, perdón, de nuestras sales. Se puede decir también que se puede representar lo que menciono en una ecuación. Por ejemplo, igual hipotéticamente, tenemos en este caso pues nuestra reacción y pues se puede en este caso reversir. Es reversible y pues obviamente metal. Todos son en este caso acuoso y acuoso. Listo. Y este también es acuoso, ¿no? Listo. Entonces, pues ahí